Hola, bienvenidos a un episodio más. En este día vamos a estar hablando acerca de la metanfetamina y hay otras palabras que se usan para esta sustancia, como el cristal. Yo sé que ahorita estamos muy enfocados en los opioides y el fentanilo por todas las sobredosis que están pasando en nuestro condado, pero también hay que estar alertas que am, las sobredosis de la metanfetamina en nuestro condado son las segundas más altas Ujú. aquí, después del fentanilo y los opioides. Sí, pienso que es una droga de las más comunes porque es muy barata, muy Ujú, fácil de conseguir y muy fácil de hacer. sí. Puedes encontrar tutoriales en los videos de YouTube, en Ujú, TikTok. Entonces, a veces nosotros como papás no sabemos a qué tanta cosa está expuesta nuestros hijos. Este, y la cantidad de información que existe en las redes sociales. Nosotros a veces no nos damos cuenta, y tal vez hasta nuestros propios hijos estén experimentando el querer hacerla, el querer tratarla. Es una droga, que les causa mucha euforia ujú. y, aunque no se van a enganchar con la primera vez que lo hacen, pero como lo que sienten es tan grande, la euforia, la felicidad es tan grande que ellos buscan el sentir lo mismo cada vez y cada vez. Ujú. Entonces, es lo que los hace querer seguir, usando este tipo de sustancia. Sí, y usualmente ese es, como la primera razón que mucha gente se engancha en hacerlo por esa sensación de sentirse bien y sentir el placer. Y lamentablemente es que esta droga, por todos los químicos y productos que tiene, la otra cosa importante es que por todos los químicos que usan, la droga afecta el cerebro por todos los químicos diferentes. Como es muy fácil hacer, como dijiste, que daban, tutoriales en el YouTube y todo eso, también te dan la lista de los ingredientes que ocupas para hacerlos y, cosas así como medicamento para resfriado, ese es uno de los ingredientes más importantes que se ocupan. So, por eso unos años atrás pusieron reglas de que no puedes comprar ciertos medicamentos en la farmacia más de 3 veces en menos de un mes o 2 o de un periodo, por la razón de que la gente que estaba haciendo la metanfetamina en sus casas, en los hoteles, iban a comprar este medicamento porque ocupaban ese ingrediente. Usan cosas como acetona, veneno para ratones, ¿qué más? Battery acid, el ácido de la batería, Amonia. amonia, Ujú. Cosas que este muchas veces tenemos en ujú, en la cocina, ¿verdad? En el sí. gabinete de debajo del. Otra cosa que siempre preguntan es, pues, ¿cuáles son los síntomas para saber si mi hijo está usando Ujú, esta droga o no? Porque no ujú. sé si están usando eso o están usando metanfetamina o están usando tabaco o marihuana. Y usualmente los síntomas más, que se miran más es, cuando alguien está sobre, la influencia de metanfetamina, pues van a estar así como dicen ahí en la calle, al 100 bien contentos, bien alertas, muy despiertos, a lo mejor se les está moviendo la boca, La así como quijada. que ajá, la Ujú, quijada, así como bien nerviosos, dependiendo en cuánto usen, pueden estar teniendo alucinaciones o van a estar agresivos, ujú. como bien hyper. Ujú. Pero yo pienso que lo más, más notable podría ser, cuando empiezan a tener como manchas o, Ujú. se empiezan a rascar la cara, la piel, porque sienten que tienen animalitos. Sí. Entonces, se piensan ellos a dañar su Ujú. piel, ya sea los brazos, las piernas, la cara. Eso sería, yo pienso que de lo más común, ¿no? Ajá. Pero cuando van empezando, pues, obvio que no va a empezar de esa manera. Pero Ujú. ya cuando una persona ya la ha usado por un tiempo prolongado, tal vez sí es cuando vamos a empezar a notar ya más,
las encías, los Ujú, los dientes. dientes. Ujú. O sea, no por nada es la droga número 2 o la Sí, causa número 2 en nuestro condado, de sobredosis, ajá. ¿verdad? Y mucha gente no sabe, muchos papás no, tal vez no saben todas las sustancias que hay en la comunidad, pero el cristal, ¿verdad? La metanfetamina es una de las drogas, que son más comunes, pienso, Ujú, entre la comunidad en nuestro sí. condado. Y también, lo que se puede notar luego es la pérdida de peso, Ujú. porque pierden peso muy rápido. Cuando están usando la metanfetamina no les da hambre, se les quita todo el apetito. He escuchado a gente que dicen que sus hijos llevan días sin comer hasta cuando están usando y están, sobre la influencia y se les va bajando, todavía en días después no comen Ujú. hasta que se estén como según recuperando de esa high que pusieron. So, la pérdida de peso también es un sign de los primeros. No, yo tengo, de ejemplo, una muchachita que conozco y ella de repente cuando está sana, que no está usando, se pone llenita Ujú, y luego se empieza a sentir mal porque dice, ay, ya estoy bien gorda, y entonces yo luego noto cuando yo veo que ya está bien delgadita, yo sé ujú, que ya regresó a estar usando. Entonces muchas veces es la manera para ella, se puede decir, rápida ujú. de perder peso, y lo usan de esa forma para, pues, tener el resultado que ellos quieren, para verse como se ven todas las personas que ven en las redes sociales, en Ajá. revistas, en películas, en shows, ¿verdad? Sí, sí. Y también lo que iba a decir que las diferentes formas de que usan la metanfetamina, ahorita que hablas de eso de muchas de las muchachitas queriendo usar, porque también no nomás se puede fumar o se inhala por la nariz o se la pueden inyectar, pero la metanfetamina o las importante, y no Un nomás las muchachitas, también hay me han contado historias donde hay personas dependiendo en el trabajo que hacen. Si personas tienen que trabajar de noche, tenido mucha gente que dice que, algunos troqueros, porque tienen que manejar lejos durante 24 a 48 horas y no se pueden quedar dormidos, entonces usan un poquito de metanfetamina porque los altera, los tiene despiertos, no les da ujú, sueño, no les da hambre, no tienen que parar y okey. llegan a donde tienen que llegar. Entonces, yo no me puedo imaginar el tener que trabajar 10, 12 horas de esa manera. Entonces, yo he escuchado que hay personas que les ofrecen usar Ajá. metanfetamina porque eso les ayuda a sacar su jornada de trabajo, ¿verdad? Ujú, Y que lo puedan hacer y hacerlo bien. Y pues después lo empiezan a usar para el trabajo en cualquier tipo puede ser también en construcción, como dijiste, ujú. troqueros, agricultura, todo trabajo pesado. Pienso que es como, la gente puede lidiar con Sí, estas jornadas largas de trabajo. las mamás o las esposas o las abuelitas no saber que, oh, pues esto es metanfetamina, esto es lo que está causando. am, Tienen que pasar por cosas tan difíciles y tristes porque esta droga es tan potente. He escuchado historias que me cuentan que están tratando de ayudar a sus hijos o ya lo están usando todo el día a comparación de cuando empezaron. Lo que pasa es que empiezan a robar, a buscar dinero, este, se van de la casa, viven en la calle, dejan a todo lo que era importante para ellos, si tienen familia o todo y se salen. Y muchas veces, aunque ya no estén usando como si llevan 3 días sin usar, por los químicos, todavía están paniqueados, ya tienen alucinaciones, aunque no estén drogados, por, por los químicos que cambian cómo trabaja su cerebro, empiezan a tener ideas que alguien los está persiguiendo todo el tiempo, am, que tienen que usar para estar bien y normal, aunque eso es lo que los está matando. Sí. Y muchas veces, no nomás ellos sufren, toda la familia, porque es muy, muy difícil a que ellos
quieran ir a agarrar la ayuda o puedan, porque la droga es tan fuerte. Imagínate a uno cuando como chocolates, porque a mí me encantan los chocolates, pero a veces hasta siento, ay, ya comí algo como, eh, saladito, ahora ocupo algo dulce, un chocolate. Y ya cuando te sientes así como satisfecha, ok, ya comí. Imagínate eso como 100 veces más y no poder volver a sentir esa felicidad por la culpa de la droga. El impacto, pienso, en la familia es grandísimo. Yo por eso, cuando hablo con los papás, les hablo tanto acerca de la prevención, Ujú, porque les digo, ustedes no quieren tener un hijo o una hija en adicción, que ujú, caiga en la adicción, porque es tan difícil sacarlos de ahí. Y el impacto es en toda la familia, los hermanos, los papás, los abuelitos, todo. Porque cuando hay una persona que está sufriendo de adicción, afecta a todos. ujú. ¿Verdad? Aparte, pues viene siendo, por ejemplo, si es el hermano mayor, es el ejemplo que le está dando ya a los Sí. hermanos menores. Y cuando vienen ya nosotros, ¿verdad? Con ese tipo de problemas, quisiera uno poder ayudar, pero realmente no podemos, porque desafortunadamente vivimos en un país en donde no podemos obligar a nuestros hijos a recibir tratamiento, aunque Sí. sean menores de edad. Y es algo muy difícil de entender o aceptar a veces para los padres que no podemos, aunque sean menores de edad, no podemos obligarlos a tratamiento. Entonces, aquí viene, la pelea entre los sistemas y entre las familias, de que cuando, por ejemplo, el joven o la jovencita ya están listos para recibir tratamiento, vienen y piden ayuda, pero no hay suficientes camas Ujú, disponibles para que ellos reciban el tratamiento. Y a veces es al revés, de que cuando ellos, ya cuando hay camas disponibles, okey, ya tenemos camas, y entonces ya ellos ya cambiaron de parecer. ujú, Entonces, es bien importante, que nuestra comunidad sepa la importancia de saber que la adicción es una enfermedad, sí. ¿verdad? No es algo, o sea, en cuanto ellos empiezan a usar sustancias, como tú lo mencionaste, cambia todo la química del cerebro. Ujú, Entonces, ya es el cerebro el que les está pidiendo la droga. No podemos nosotros esperar que nuestros, seres queridos, de repente que les digas: "Ay, pues si quisieras a tu familia, ya dejarías de usar drogas", ¿verdad? Cualquier ujú, sustancia. En este caso estamos hablando de la metanfetamina cristal, pero aplica para todas las sustancias, porque no es tan fácil. mm, Así como no le podemos decir a nuestra familia, algún familiar, algún ser querido, que tiene cáncer, pues si quisieras a tu familia, dejarías de, ¿verdad? Empezarías el tratamiento de quimioterapia, ujú, ¿verdad? De esa misma manera, no podemos decirle a nuestro ser querido, si quisieras a tu familia, dejarías de usar drogas, porque es una enfermedad, ¿ok? ujú, Es una enfermedad que tenemos que pedir ayuda de un profesional para que nos ayude a sacar. Entonces, simplemente la importancia aquí es de para todas las personas que tienen hijos, tienen algún ser querido, recordar siempre que la prevención es muy importante, ujú. ¿verdad? Por eso estamos tratando de informar a la comunidad, saliendo a ferias de comunidad, dando presentaciones en escuelas, a los papás que se mantengan informados acerca de todas las diferentes sustancias que hay en la comunidad. Pero si ya tenemos algún ser querido, de por favor que no vean a la adicción como cualquier cosa. Ujú, Recordarles, es una enfermedad y la manera como vamos a poder ayudar a nuestros seres queridos es con amor sí, y apoyo, ujú, ¿verdad? Porque si estamos todo el tiempo, ay, si dejaras de usar drogas, ¿verdad? Tus hijos estarían mejor. O, ¿sabes qué? Ya no quiero que estés usando, no te quiero ver, porque esas son, empezamos a nosotros a crear barreras. ujú, Entonces nuestros seres queridos ya no van a querer estar alrededor de nosotros porque lo único que escuchan es crítica, crítica, crítica. Y lo que queremos es decirles, ¿sabes qué? Mi hijo o mi hija, tengo información donde puedes agarrar ayuda. Cuando tú estés listo, yo voy a estar aquí para ayudarte. ujú, Hacemos la llamada juntos, yo te acompaño a tu primer cita. Tener un poquito de compasión y eso les va a abrir las puertas a ellos a querer venir hacia nosotros cuando estén listos para recibir tratamiento, ajá, ¿verdad?
es algo muy difícil. Nadie queremos tener a un ser querido que esté envuelto en la adicción, pero desafortunadamente vivimos en pues, en un lugar en donde lo vemos en todas partes. Ujú. Entonces es importante que tengamos compasión y que así como ayudamos a alguna persona que tiene una enfermedad médica como diabetes, cáncer, que tengamos la misma compasión con las personas que sufren de adicción de cualquier Ujú. sustancia. Sí, exacto. También es muy importante ahorita, en estos tiempos con todas las drogas diferentes que están saliendo, no nomás saber del cristal, pero con todas las otras drogas que lo pueden mezclar. Ahorita está muy popular de que están mezclando la metanfetamina con el fentanilo y son dos drogas sintéticas muy poderosas. Entonces sí hemos tenido situaciones cuando hay gente que su droga que usan ellos es el cristal o la metanfetamina y van y compran lo que están pensando que es metanfetamina o cristal y viene siendo el fentanilo. Entonces Ujú. han ocurrido muertes accidentales por una sobredosis del fentanilo porque ellos no estaban buscando eso. Es muy importante si dicen, oh, pues, mi hijo o mi ser querido nomás usa la metanfetamina, yo no tengo que preocuparme del fentanilo, no tengo de otras cosas, pero una sobredosis puede pasar con la metanfetamina, y más si está mezclado con el fentanilo. Yo sé que a veces las personas dicen, eso no aplica para mí, ¿verdad? Mis hijos están muy bien, pero recuerden que es más importante tener la información y no necesitarla que necesitarla y no tenerla.